cierran sus ojos. Vamos a repetir las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Gracias a todos. Magali. Muy buenas tardes, muy buenos días para todos y casi ya muy buenas noches para algunos. Hoy, domingo 19, tenemos la charla, el nuevo ciclo del 2022 de la pandemia a la renovación. Esta mañana vamos a tener a Isaac Hawley y Enrique Rey. Isaac Hawley, un trabajador incansable que no necesita presentación porque muchos de los que estamos aquí lo conocemos de muchos años. Ha dado prácticamente toda su vida al servicio de la Sociedad Teosófica y lo seguirá dando, yo creo que hasta que le quede un suspiro de su vida. Y el hermano Enrique Rey, quien en estos momentos es el presidente de la Federación Teosófica Interamericana, que está dando toda su vida por un trabajo hermoso y tratar que la difusión siga en el entorno de las Américas, uniéndonos con todos los hermanos de habla hispana en todo el continente, en todo el globo terráqueo, donde haya una persona que hable español, ahí queremos estar presentes. Así que en esta mañana vamos a dejar a estos dos seres que nos den esa charla de ese nuevo ciclo del 2022, de la pandemia a la renovación. Gracias. Adelante, hermano. Bueno, buenos días. Ya lo presentó Magali. La idea de este tema ya venía fraguándose desde hace otras dos charlas que hemos dado, Enrique, ¿verdad? Una para Rosario sobre la pandemia y creo que otra hubo antes también. Era en Bolivia. Sí, entonces se ha ido más o menos fraguando un tema como este, pero ahora con la opción de una renovación que así consideramos que pueden darse condiciones para que en este año nuevo que va a venir, este nuevo ciclo, sea la oportunidad de cada uno de nosotros de hacer su trabajo para esa renovación. Bienvenidos. Y Enrique, no sé. Sí, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Estamos en un café, así que perdonen el ruido que pueda acompañarnos, pero bueno, nos vamos a concentrar en tratar de que no sea mucho el ruido. Pues empezamos cuando quieras, Isaac. Sí, como siempre lo hacemos, este es un estudio personal como estudiantes de enseñanza teosófica, que significa que no estamos pretendiendo dogmatizar ni dictar cátedras, sino al contrario, compartir con ustedes algunas ideas derivadas de del legado que hemos recibido y que cuidamos hasta donde es posible en el trabajo que hacemos cada día, no solamente de difusión, sino de nuestros personales estudios. No pretendemos dogmatizar, y en otras palabras, si alguien no está de acuerdo, pues está en todo su derecho por la libertad de pensamiento que también protegemos mucho. Sí, Enrique, ahora sí, adelante. Bueno, empezamos. Nos vamos a hablar de ciclos y pandemias porque el título es eso. Hay un nuevo ciclo, estamos terminando el ciclo de la pandemia. Y bueno, aquí viene un poco hay varios ciclos en teosofía. Sabemos que todas las cosas tienen un inicio y un final. Lo sabían también los antiguos griegos.
Ellos se le llamaban a los ciclos como quiclos y dividían el tiempo en un sinnúmero de ciclos, ruedas dentro de ruedas, periodos, todos ellos de diversa duración, cada uno de los cuales marcaban principios y fines de muchas cosas. Así vemos el ciclo órfico, es el cambio etnológico de razas, ese es de 120.000 años, el ciclo de Casandro de 136.000 y muchos otros. Y luego, de especial interés para nosotros, es el ciclo kármico. Entonces, el sujeto X arranca el ciclo, elige, lanza un pensamiento. Dicho pensamiento ofrece consecuencias negativas a alguna persona, Z. La persona Z cae, recibe el impacto, pero la energía, como es cíclica, vuelve al emisor, quien lo recibe en otro lugar y en otro tiempo. Y con ello se cierra ese ciclo que fue abierto por un espacio kármico. Bueno, esos son los ciclos en general. ¿Quieres comentar alguna cosa de los ciclos, Isaac? Siga adelante. Bueno, vamos a hablar de los ciclos nuestros. Los que nos interesan son los ciclos de las vidas, los ciclos de las enfermedades, etc. Entonces aquí tenemos el ciclo de las vidas terrestres que tenemos, que son varios ciclos, como sabemos. Entonces, debido a una serie de causas que provienen de otros ciclos, nosotros encarnamos. Tenemos nuestros efectos primarios, nuestros efectos secundarios y los efectos terciarios. Y entonces, en este sinnúmero de efectos, ¿qué son los efectos primarios? Los efectos primarios son las causas por las cuales encarnamos donde encarnamos y con las condiciones que traemos. Los efectos secundarios son los efectos de haber encarnado donde encarnamos y de los problemas que debemos resolver. Y los efectos terciarios son cuando ya tenemos cierta madurez, las cosas que vamos a hacer para tratar de aprovechar las ventajas de los lugares donde encarnamos y tratar de guarecernos de las desventajas hasta que llegamos a una nueva encarnación y así se cierra este ciclo. Si vemos el ciclo de una encarnación, es un ciclo de una sola encarnación, pero en realidad pasa todo esto. Aquí tenemos entonces los mundos temporales con personalidades ojivas. Después de muchas encarnaciones tenemos mundos espirituales con individualidad, que se llama Jivatma, y finalmente ya llevamos a los ciclos más monádicos. Aquí tenemos las causas de la encarnación, el corazón del pensamiento o acto, la visualización del probable efecto primario. Esto ayuda mucho a poder planificar lo que son los ciclos subsiguientes que todos vamos a tener. Bueno, aquí tenemos la conciencia divina, que en realidad tenemos ya una trayectoria más o menos larga, la conciencia átmica, que es un poco más corta, la individual, y luego la de la personalidad. Estas conciencias, en realidad, se van haciendo a base de ciclos y ciclos y ciclos hasta llegar a la parte final. Este es un poco de cómo se aplican los ciclos en el terreno de la teosofía. Isaac. La mayor parte de nosotros pensará que cuál es la causa que nos hace volver de vidas anteriores a esta. Muchos piensan que, bueno, además del que tiene sus dudas sobre la reencarnación, muy respetable, pero los que consideramos que estamos constantemente volviendo este aprendizaje, porque realmente la vida es un aula de aprendizaje. Y como dice en el diagrama de arriba, de la derecha de Enrique, esa conciencia de la personalidad va disminuyendo para que dé más espacio a la conciencia de la individualidad. Pero eso requiere madurez, y la madurez solamente se consigue con vidas y vidas de aprendizaje. ¿Qué nos hace volver a encarnar? Además de Tanja, la energía de deseo de vivir, que anhelamos vivir en estos planos, están las tendencias y elementos kármicos que nos hacen volver. Porque la alforja que hemos ido desgastando en esta vida la llenamos por otro lado. O sea, sacamos de un lado y metemos por otro. Vaciamos mucho del pasado, pero estamos creando en el presente para el futuro. Estamos sometidos a una especie de prisión en donde no podemos dejar de venir hasta que seamos conscientes, porque nuestra conciencia de la individualidad sea tan fuerte que nos haga ver que sacamos de acá, pero ya no metemos en la otra. Entonces, además de que sean vidas mucho más equilibradas, sanas y más pacíficas para el individuo, el anhelo por volver se va diluyendo. Y si volvemos es para ayudar. Sí, Enrique. Bien. Vamos ahora a hablar de los ciclos de las enfermedades y cómo ve la Organización Mundial de la Salud lo que es una pandemia. Entonces, ellos tienen una serie de clasificaciones y en estas clasificaciones las dividen en fases, y después de las fases es como ellos califican lo que puede suceder dentro de una pandemia. Vamos a verlo con más detalle
en la que sigue, bueno, la historia de las pandemias. Aquí, las fases entonces son de animal a animal, hay una infección. Después, cuando ya está en más de 3 países y ya se ha desparramado, desprendido a muchas naciones y está fuera de controles, cuando ya se bautiza esto como una pandemia, y después hay que esperar que el propio ciclo de la pandemia llegue a su techo y empiece lentamente a bajar. Por suerte, todas las cosas que existen están sujetas a ciclos, y eso también es bueno para los malos tiempos, para los buenos tiempos, pero también para las pandemias. Cuando ha llegado su techo, el ciclo de la pandemia, es decir, cuando la virulencia de lo que sea ha tocado techo, poco a poco entonces empieza a perder fuerza, y después de perder fuerza llega hasta agotarse y termina la pandemia. Todas las pandemias tienen un final. Lo mismo pasa con las naciones, lo mismo pasa con los imperios. En general, todos inevitablemente estamos metidos en este ciclo, y ahora que entremos ya en el detalle de la pandemia, pues vamos a ver que la pandemia tiene su propio ciclo. Y como tiene su propio ciclo, pues ¿qué quiere decir? Hay que esperar, hay que estar concentrados, no hay que bajar la guardia, porque independientemente de que el ciclo decaiga o no haya todavía decaído, tenemos que estar muy concentrados para poder sobrevivir a esta situación. Isaac. No, sigue la siguiente. Sigamos con las historias. ¿Por qué decimos que siempre ha habido pandemias? Bueno, desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad, dicen los historiadores, esto no es del todo cierto. Las pandemias existen aunque el ser humano no se haya organizado en sociedad. Simplemente hay ciclos en donde la virulencia de ciertas enfermedades es muy fuerte y ciclos en donde decae. Bueno, a medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, empezaron a documentar las primeras pandemias. Esta es la forma como la medicina tradicional describe las cosas, pero en realidad nosotros sabemos que aquí hay motivos ocultistas, que en realidad los ciclos existen más allá de que el ser humano haya decidido o no vivir en un formato más social. Vamos ahora con las primeras epidemias que narra la historia. Las primeras, como sabemos, son las pestes. Las famosas pestes, la enfermedad, con ella el miedo y la histeria. Se extendió por Constantinopla, una ciudad que en aquel entonces tenía casi 800,000 habitantes a una velocidad vertiginosa. Y de ahí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de la población. Y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas, dicen algunos historiadores. Bueno, esta es como la primera referencia que tenemos de la última raza en donde estamos encarnados acerca de lo que fue una pandemia dentro de un imperio. Isaac. Pues sí, el tema de las pandemias siempre se ha considerado que es un factor común a los grupos sociales, ¿no? Desde que el hombre se reunió en poblaciones pequeñas, medianas o grandes. Y aunque de acuerdo a la ciencia son producidas por temas de tipo falta de limpieza, costumbres muy degradadas, descuido en la forma de la limpieza personal, en los alimentos, en todo, en realidad, como dices tú, hay elementos más profundos que los determinan, pero eso vamos a hablar más adelante. Claro, sí, el ser humano siempre ha tratado de medir y controlar todo. Por lo tanto, entonces considera ciertas excepciones a lo que es el supuesto de que las pandemias se comportan de tal o de cual manera. Pero realmente encontramos muchísimos supuestos. No los más débiles son los que se mueren, muchas veces sobreviven, también lo vimos en los campos de concentración. Entonces, hay una serie de factores ocultos al plano físico que nosotros sabemos y conocemos porque somos teósofos, pero que en realidad los historiadores por lo común tratan de meter todo en un esquema donde pueda ser explicado, pero el esquema empieza a hacer agua rápidamente. Bueno, entonces, ¿cómo eran estas enfermedades? Pues eran enfermedades graves, extremadamente contagiosas, pasan de persona a persona o de animal a persona. Entonces, han azotado las poblaciones mundiales desde su aparición y han llegado a tener tasas de mortalidad hasta del 30%. Y entonces lo que vemos nosotros, estos son datos del National Geographic, entonces Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. ¿Qué quiere decir? Que de tanto en tanto se va cargando algo que vamos a explicar más adelante, y cuando esto explota, entonces surge alguna bacteria o algún virus con una virulencia y con una agresividad enorme y empieza a enfermar a la gente. No todos van a morir, pero algunos de ellos sí van a morir.
y no todos los que no debieran ser contagiados van a permanecer sin contagio, que también lo vamos a explicar un poco más adelante. Isaac, ¿algún comentario? Las imágenes solamente son la virulencia que vino con yo creo que era la enfermedad esta que llegó a México o a los países de América Latina, ¿no? En general, cuando fue la conquista por España, creo que era viruela, ¿no? Me parece ser que atacó y diezmó a los pueblos. Y fue como una pandemia porque no tenían la gente de América Latina o de América, no tenía defensas para ello. Aquí puede considerarse como un contagio solamente. Hay dos teorías. Sí. Sí, hay dos teorías de esto. Una es de Norteamérica, una frazada con la que se había cubierto un enfermo fue regalada a los indios de Norteamérica cuando recién llegó después del Mayflower, de la nave esta que traía inmigrantes, y hubo rápidamente el virus empezó a progresar entre la población, pero la más conocida es la que ocurrió cuando llegaron esclavos de raza negra a Tenochtitlán, y uno de ellos estaba contagiado de viruela, y ese contagió pues, prácticamente a toda la población, se enfermó toda Mesoamérica se estuvo enferma de viruela, y es una enfermedad que le da más a la gente joven y la deja totalmente diezmada, como ven ustedes ahí. Por eso en este códice aparece cómo algunos de los mayores cuidaban a los más jóvenes que estaban envueltos en esta enfermedad desconocida para América. A eso te referías, me imagino, ¿no, Isaac? Está bien. Bueno, la gripe española, que es famosa ya, ahora a estas alturas todo el mundo ya sabe de qué se trata la gripe española y lo que han sido todas estas enfermedades. Ya saben que la gripe española tampoco era española, empezó en Kentucky y etcétera. Es un tipo de influenza. Bueno, lo pasamos para alto si les parece. Simplemente estamos repasando las grandes, pandemias. Bueno, vamos ahora con los ejemplos escalonados de pandemias de influenza, que son las más comunes, las famosas epidemias de gripe, que son muy comunes y muy famosas. La epidemia de gripe anual de Rusia es muy, muy, muy famosa y cobra la vida de mucha gente. Bueno, aquí estamos viendo la gravedad de estas pandemias. En 2014, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que es de lo mejor que existe, adoptaron el marco de evaluación de gravedad de las pandemias que se llama Pandemic Severity Assessment Framework, que es el PASAF, para evaluar la gravedad de una pandemia y más o menos así poder informar a los gobiernos para que ellos actúen en consecuencia. Históricamente, las medidas de gravedad de pandemia se basaban en tasa de letalidad, es decir, cuántos se mueren. Sin embargo, es posible que la tasa de letalidad no sea una medida adecuada a la gravedad de una pandemia durante la respuesta pandémica, porque las muertes pueden retrasarse varias semanas con respecto a los casos, con lo cual la estadística no queda claro. Es decir, hay gente que puede morirse hasta 6 meses después por los efectos que ha tenido la enfermedad que tuvo. Es posible que no se conozca el número total de casos, lo que hace que la tasa de letalidad sea una sobreestimación. Y una tasa única de letalidad para toda la población puede ocultar un efecto de subpoblaciones, por ejemplo. Puede ser el 20%, pero hay que ver cuántos de ellos fueron ancianos o niños. Y las muertes por sí solas pueden no explicar todos los efectos de la pandemia, como el absentismo, la demanda de servicios de salud y algunos problemas de infraestructura o algunos problemas específicos que ya vamos a tratar, Isaac y yo, más adelante, que son aspectos que interesan mucho a los teósofos, que es el miedo a enfermar, que va a tener como un papel muy relevante para que esto se multiplique o no se multiplique y que no está todavía considerado en los grandes servicios de salud pública del mundo. Isaac. No, sigue. Seguimos. Bueno, esto es un poco cómo se van haciendo las acumulaciones de casos de acuerdo a esta oficina norteamericana y van cambiando los colores conforme se van acercando al rojo, que tendría que ver ya como el número de casos por 500,000 habitantes. En Europa usan otra cosa más o menos similar, por cada 100,000 un número de casos, y eso está además contemplado en relación al número de camas cuando se trata de una enfermedad que requiere, en este caso, el COVID, que requiere respiradores que se trabajan en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, cuando entra en rojo es que ya las camas no son suficientes y el número de casos está avanzando alarmantemente. Los políticos mezclados con los científicos, entonces aquí aconsejan normalmente duplicar las medidas para que la población pueda, para que no se vayan a colapsar los centros de internamiento, etcétera. Y eso a veces no es muy bien comprendido por la población y entonces se genera aquí un conflicto
entre las personas que quieren hacer medidas para tratar de reducir los contagios y las personas que no ven el tema tan grave, muchas veces por estar muy lejos de la letalidad de la enfermedad o de las muertes que no han tocado todavía a personas cercanas, porque las epidemias también se distribuyen de manera no natural, es decir, avanzan más por ciertos barrios y no por otros, etcétera. Tienen un comportamiento que no es un comportamiento homogéneo respecto a la distribución en algunas partes del inicio de las mismas. Isaac. Pues sí, yo creo que hay para mí creo que el error que ha habido ahorita con el tema de la pandemia, uno de los errores, no es el único, es la combinación de esta pandemia con la política, porque se maneja más a veces por lo político que por lo que es la enfermedad, concretamente, como dices. Aquí entran los intereses, explotan incluso, yo hablo por ejemplo de España, y creo que también en México, pero en España pues, los partidos explotan este tema como un medio para presionar al actual gobierno. Para mí es un gran error que en lugar de unirse todos para ayudar a resolverlo, están tirándole de palos al gobierno para que de alguna manera vean que es incapaz, ¿no? Yo sí reconozco que este gobierno actual en España ha hecho un trabajo muy interesante porque ya tiene más del 80% de la población aplicada la vacuna. Si queremos decir que eso es exitoso, yo no voy a entrar a discutirlo. O sea, sí ha habido acciones muy, muy positivas, pero el manejo equivocado de otros partidos para poder utilizarlo como una especie de arma contra el sistema, creo que es lo que ha contaminado, y en muchos casos las acciones para ayudar a que la pandemia no se reduzca, se evitan o no se llega a concretar porque empiezan a negarse algunas de las entidades políticas del país a seguir las directrices del sistema central. O sea, ahí hay un gran error, pero bueno, somos como somos los humanos. Sí. Estamos en medio de un desorden. Los Sí. antiguos héroes en las epidemias antiguas eran los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, las personas que se dedicaban a cuidar a los enfermos con un enorme coste para su propia salud. Y cuando había epidemias salían estos científicos, por ejemplo, la epidemia de cólera de Egipto, que fueron porque estaban tratando de descubrir lo que más adelante se descubrió como la bacteria que producía esta enfermedad. Entonces iban todos ellos con la mentalidad de correr riesgos para dar un servicio a la humanidad y salían en la primera plana de los periódicos. Hoy salen los botellones, salen los 4 chicos que violaron el sistema y que fueron a hacer una manifestación en contra de las vacunas, salen o al revés los otros que están a favor de que las vacunas se pongan, y entonces nos estamos equivocando en la forma como se trabaja la información. Y además, cuando se hace una revoltura tan grande, el gobierno no tiene más remedio que aplicar una directiva que involucre a todos parejos, como pasa normalmente cuando hay este desorden. El desorden empieza en los medios de comunicación, como bien decías, por un problema que surgió en los años 70, que enseña un profesor del Instituto de Empresa que tú conoces, que es Pascual, sí. Comenta, dice, en los 70 se descubrió una cosa horrible. La cosa es lo siguiente: la opinión publicada hoy, sea la que sea, se convierte en la opinión pública de mañana. Es decir, y no quiere decir que sea cierta o falsa, simplemente es usando al vocero apropiado y al medio apropiado, la opinión publicada hoy es la opinión pública de mañana. Y entonces ha habido una manipulación enorme de los medios de comunicación. Ellos publican y nosotros somos muy pasivos porque ya no buscamos la información, a veces sí lo hacemos, pero normalmente nos sentamos pasivamente a ver lo que el director editorial seleccionó para que nosotros leamos. Y si él seleccionó que una persona antivacunas se murió porque se contagió, eso produce un efecto terrible en la población, porque es una noticia mal contada. Decir que o ese que era un líder antivacunas en Estados Unidos se contagió y ya se murió, está mal contada porque no tenemos perspectivas, no sabemos si, ¿sí me explico? O sea, no sabemos de cuántos antivacunas hay, pues a lo mejor hay 1 millón. ¿Y cuántos se murieron? Se murieron 3. Y si ese porcentaje es menor al porcentaje de la población, es otra manera de contar la noticia. Pero esta noticia está hecha, diseñada de una manera que vaya a generar un impacto en la población. Y es lo que estabas comentando, Isaac, se produce entonces realmente aquí
una desinformación monumental, se incrementan los miedos, se complican las cosas, se presionan a los gobiernos, las alas más conservadoras. Los gobiernos no les queda más remedio que imponer una serie de medidas que gustan a unas y a otras no, pero si no las ponen, también eso disgusta a unos y a otros no. Y ese es el desorden en el que estamos, que para muchos autores, para muchos intelectuales, arranca con la corrupción de los medios de información. No sé si estés de acuerdo o no, pero creo que por ahí va mucho del problema de lo que pasa en el manejo de todo esto. Y parte del desorden es que tampoco se siguen los lineamientos de la OMS para la fabricación de vacunas. Sabemos que los chinos sacaron su vacuna muy tempranamente sin hacer las tres pruebas de rigor, y lo mismo hicieron los rusos, y entonces cuando salen vacunas tan tempranamente hacia el mercado, pues normalmente van a tener algún tipo de efecto no mediado, y entonces las otras fábricas que hacen vacunas se sienten desplazadas porque la gente empieza a comprar las otras, y es un lío, estamos en un desorden monumental. El mundo está muy desordenado, y eso se ha reflejado en la forma como se ha comportado esta pandemia. Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Creo que por ahí vamos. Sí. Sí, no, y sobre todo yo he estado leyendo mucho la información, por ejemplo, en España, en el País Vasco. En los periódicos es interesante, ¿no? Dicen, han llegado a los hospitales X cantidad de gente infectada. O sea, supónganse que llegan 30, 50, pero 10 no estaban vacunados y solamente se centran en eso, ¿sí? O sea, es esa sensación de que hay una presión muy fuerte para que los no vacunados se vacunen, es muy patente. En lugar de señalar que también los vacunados están infectando y que son en muchos casos, como el caso de un geriátrico, de un lugar donde están la gente mayor, se infectaron 32 personas, de las cuales todas estaban vacunadas con las 3 dosis. Y lo más interesante es que se estuvieron muriendo casi la mayoría de ellos, y eso lo pusieron en un anuncio muy pequeño. Es complicado, Enrique. Estamos muy manipulados, estamos mal informados y nos lo creemos todo. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros, tratar de trabajar de una manera diferente. Cómo buscar medios más honestos de información, como los de antes, porque este mismo profesor que tú conoces, cuando se va a los periódicos de los años 70 y se ve cómo se contaban las noticias en aquel entonces, era totalmente diferente. Sí. Cuando había un terremoto contaban lo que decía France Press, lo que decía Notimex, lo que decía, o sea, cada quien con su ángulo. Luego lo que dijeron los pobladores de una de las orillas de la ciudad, donde dijeron aquí no pasa nada. Y luego los que del centro del siniestro más importante. Entonces, tú te das una idea de la totalidad de lo que está más o menos sucediendo ahí. El colmo fue algo que pasó en los años también 80, en una rebelión en Irlanda del Norte, una rebelión de católicos contra protestantes, en donde solo había una sola fotografía del suceso. Entonces los periódicos conservadores usaron un trozo de esa fotografía donde uno de los manifestantes estaba golpeando policía, y los periódicos que no eran conservadores utilizaron otro pedazo de la misma foto donde más bien los policías le estaban pegando a los manifestantes. Entonces, esta manera de dividir la realidad en trocitos y que nosotros podamos hacer una síntesis de ese trozo es horrible y nos está haciendo mucho daño en toda la civilización que nosotros nos consideramos del siglo XX, y algo tenemos que hacer al respecto. Tenemos que tener más criterio para creernos las cosas y buscar por nosotros mismos el sentido común de las cosas que leemos y las cosas que observamos, y saber a quién seguimos y a quién no seguimos antes de normarnos un criterio. Bueno, si quieren, seguimos, pero porque vamos a ir mucho de eso. Vamos ahora a hablar un poco de las renovaciones. Bueno, para eso tenemos que ver que el ser humano no nada más es esto, no nada más es un cuerpo que se enferma. El ser humano es muchas cosas más. También tenemos que ver que este ser humano que tiene este cuerpo que se enferma no va a vivir una sola vez y luego se muere y ya no hay nada más, sino sabemos que este cuerpo va a regresar muchas otras veces y viene de muy lejos, ¿sí? Entonces, para poder entrar a entender con mayor profundidad lo que significa una epidemia, una pandemia y las secuelas que puede dejar, tenemos que ver al ser humano completo. Y eso nos ayuda mucho en la teosofía. Isaac. Sí, la mentalidad materialista ha hecho mucho daño en la sociedad en la que vivimos. Quizá no era tan notorio en los siglos anteriores,
a partir de la revolución industrial desde el siglo XIX, y la ciencia que estaba surgiendo, pues se contagió mucho con el tema del materialismo que empezó a desarrollar en el campo de la filosofía y que vino a mostrarse de una manera muy contundente a principios del siglo pasado. ¿En qué es el efecto más grave en esto? Que al tener una mentalidad materialista de que solamente lo que mis sentidos ven son verdaderos, es verdad, y lo que no ven no existe, aunque eso ha ido cambiando porque la parte del ala de la ciencia se está dando cuenta de que nosotros estamos en un plano material, y que hay mucho más, vamos a decir, mundos paralelos al nuestro que existen, que son más sutiles, y que cada vez la ciencia, como la física cuántica, está concretizando estas verdades. Nos ayuda a ver que no todo puede explicarse desde el enfoque de la ciencia, o sea, de la pandemia no puede ser explicado simplemente como un fenómeno, como lo acaba de decir Enrique, se acaba de explicar, temporal, que ocurre por descuidos o por elementos externos, materiales, ¿no? Por enfermedades que se dan en grupos sociales, sino que tiene que ver en esencia por la naturaleza del ser humano y de que todos somos responsables en una pandemia, nos hayamos contagiado o no. Pues somos responsables a nivel global, a nivel de grupo, y a nivel de familia, ¿sí? Porque hay un karma, una ley que regula todo esto. Pero no me quiero adelantar, vamos a seguir adelante. Sí, hay que recordar a la Madre Teresa que le preguntaban si no tenía miedo de contagiarse, y dice, pues no. Para una persona que tiene el conocimiento profundo al que nosotros tenemos acceso, sabemos entonces que aquí hay muchos factores y el factor kármico es fundamental. Y el que no debe contagiarse, pues no se va a contagiar, salvo que haga una barbaridad, exagere en su afán de ponerse en riesgo, pues seguramente sí, pero una persona razonablemente bien cuidada, con un karma apropiado, no se va a contagiar. Eso lo sabemos los teósofos. Pero lamentablemente ese conocimiento ha sido de alguna manera adelgazado en las generaciones actuales, y entonces eso hace que la gente se ubique solamente en el cuerpo, y el cuerpo hay que protegerlo, hay que inyectarlo, hay que vacunarlo, hay que aislarlo, hay que asegurarlo, hay que guardarlo en casa, etcétera, etcétera. Y entonces, y ni así, porque entonces la gente con todo y las vacunadas y con todo y las cuidadas se sigue enfermando. Pues claro, hay otras fuerzas que están inmersas ahí. Ya lo hablaremos con más detalle un poco más adelante. Aquí tenemos entonces lo que serían las primeras encarnaciones, y aquí pues llegamos pues muy inmaduros, como ya lo comentaba Isaac. Aquí tenemos todos los espacios donde nos movemos, y tenemos nuestra mente inferior, nuestra mente superior, la parte átmica y el buddhi, y este famoso triángulo que es un triángulo isósceles. Y luego esto que nos va a permitir madurar, que es el antakarana, donde poco a poco vamos a ir avanzando. Las encarnaciones medias, esto ya es más gris, es decir, vamos perdiendo oscuridad. En las encarnaciones más altas esto es mucho menos gris, y en las encarnaciones muy altas esto es casi blanco. Es decir, poco a poco entonces vamos trascendiendo las limitaciones que teníamos, y poco a poco entonces nos vamos enfocando ya a terminar todo este ciclo enorme de encarnaciones. A lo largo de todo este proceso, pues nos vamos a enfermar varias veces. Nos vamos a enfermar y nos vamos a curar. Y el hecho de que nos enfermemos o no va a depender en gran medida del karma. Y el hecho de que si estamos enfermos nos curemos también va a depender del karma. Y si estamos enfermos y no nos curamos también va a depender del karma. Y un trocito también va a depender de esto, y es lo que vamos a revisar un poco más adelante. Isaac. Qué buen diagrama hiciste, Enrique, de veras me encanta. Sí, la realidad está en que nosotros vamos progresando, como dice Enrique, desde las encarnaciones primarias, las medias, las altas y las muy altas, vamos progresando en madurez. Ese es el término que se le determina, la madurez más que del individuo, del alma, lo que somos verdaderamente, porque en la estructura no somos el cuerpo físico, ni siquiera la vitalidad, ni siquiera los principios inferiores, somos la parte superior, la esencia, qué es lo que permanece, qué es lo que es eterno, qué es lo que sigue adelante, utilizando a la personalidad como instrumento en cada vida para aprender, ¿sí? Es el conducto que le permite al ser espiritual que está en nosotros
aprender, recibir lecciones, madurar, convertirse en un verdadero Dios, porque eso es lo que decía el Maestro Jesús: vosotros sois el templo del Dios vivo, en un pasaje de los Evangelios. ¿A qué llegamos con ello? Que nuestra vida representa las fases de la liberación de ese Dios interior, a los que todos deberíamos estar comprometidos en liberarlo. Y como nosotros, como personalidades, deberíamos contribuir a que se libere. Es obvio, la contribución a que su liberación significa nuestra disminución, porque ahora nosotros somos el centro. Cuando esa liberación se dé, esa parte espiritual, ese ser espiritual será el centro, nosotros su servidor. Y este largo proceso es lo que hace que nos parezca tan duro y tan difícil el ir progresando, pero la vida nos va llevando poco a poco. Sí, Enrique. Y esto lo podemos ver aquí, el karma nacional, el karma grupal, el karma familiar, Sí. Y lo podemos mezclar perfectamente para ver que estamos omitiendo una fuerza enorme que va sobre todo el cosmos y que también es responsable de lo que está sucediendo aquí. Ahora, la resiliencia, ya está de moda el término, ¿se acuerdan? La resiliencia, de acuerdo a la RAE, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. En psicología se añadieron algunas cosas, se añade algo más al concepto de resiliencia. No solo gracias a ella somos capaces de afrontar crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también salimos fortalecidos de ello. Exacto. Es decir, lo que no mata, pues fortalece, que son principios de la medicina antigua. Entonces, en donde se dejaba que el paciente sufriera razonablemente algo, sí, por supuesto hay que ayudarlo a que resista, pero después de terminar el ciclo de la enfermedad, la persona queda con una especie de renovación. La resiliencia es una forma de renovación cuando la persona ha sabido atravesar este pantano y al final de atravesarlo, la persona sale fortalecida. Por esas razones que se usa tanto este concepto. Pero luego también se ha descafeinado y se ha superficializado. En realidad la resiliencia es un concepto muy serio, muy antiguo, y la manera como ahora se vende comercialmente este tema y empieza a hacerse cursos de resiliencia que en realidad tienen muy poco que ver con lo que era la resiliencia antigua, nos da una idea de que es importante para nosotros de tanto en tanto que enfrentemos situaciones difíciles con la mentalidad de superarlas y que si logramos superarlas saldremos fortalecidos. Eso es básicamente a lo que se refiere. Y aquí está una plantita en un desierto, así hizo chiquito la foto porque era grande, pero esta salió fortalecida. Las otras no, pero esta sí. Isaac. Sí, una de las razones en la que nos vemos nosotros involucrados en encarnar en estos planos materiales tiene que ver con la capacidad de desarrollar las habilidades para enfrentar crisis de cualquier tipo, no solamente las potencialmente traumáticas, también crisis. Realmente la crisis puede presentarse en diferentes niveles, crisis material, cuerpo. Ahorita tiene Enrique una crisis física, también emocional, mental, psíquica, incluso crisis espiritual, ¿no? Que también se habla mucho de eso. Lo que podemos decir es que el intento de la naturaleza, de la vida una, por permitir que nosotros, las mónadas divinas encarnadas en personalidades, vengamos al plano, al mundo material, es para hacernos más fuertes y para reducir potenciales que tenemos. Porque solamente a través de un proceso de transformación, creo que Blavatsky acuñó el término de metempsicosis, porque no solamente es reencarnación, es transformación. Esa transformación tiene que ver con las crisis que enfrentamos. Si ustedes analizan las crisis en sus vidas, van a ver que después de salir de cada una de ellas, emocionales, mentales, etcétera, salíamos más fortalecidos en la mayor parte de los casos. Si no hay, porque hay almas que son débiles y no soportan a veces esa presión y salen por la puerta equivocada del suicidio, o lo evitan, ¿no? O lo niegan. Hay muchas formas de evitar, enfrentar y fortalecernos. Pero esa es la pauta, esa es la técnica de la naturaleza, de la vida, para hacernos ver y aprender. Bien.
Ayer en la charla de Nuria, que habló de la tetralogía de Wagner, y que luego Isis me preguntó una cosa y pues por esto acabé hablando ahí, haciendo algún comentario. Hablábamos del tema de las valquirias, que ves que eran dioses menores, y Sí. ellas vigilaban que los héroes que enfrentaban en la batalla con un heroísmo especial, con una ideología especial, y para cuidar un pueblo, para cuidar a los ancianos, o sea, que tenían estos valores tan importantes, que ahí en la batalla las valquirias los llevaban al Valhalla, al famoso paraíso a esperar a la gran guerra final, digamos, del bien y del mal. Pero, ¿qué quiere decir? Que aunque esto es obviamente una tradición nórdica, en realidad nos está hablando de que el ser humano que enfrenta las vicisitudes complejas que tiene la vida, con honor, con valor y con motivos profundos, pues va a tener el cuidado necesario para fortalecerse. Como dices tú, a partir de o sea, va a desarrollarse con mayor velocidad, con mayor rapidez hasta terminar el ciclo de encarnaciones. O sea, hay privilegios para la persona que se enfrenta a las cosas con el valor necesario, y esa resiliencia o ese premio, ese fortalecimiento, tiene mucho que ver con el desarrollo enorme que puede tener una persona que enfrenta las cosas, porque también los hay quienes tienen las oportunidades y no las enfrentan. Se dan la vuelta, miran para otro lado y desperdician la gran oportunidad de resolver las cosas. Hay una anécdota muy bonita en la guerra de México con Estados Unidos. Estaban dos de los filósofos más importantes de Estados Unidos, y uno decidió entrar a la cárcel porque no quiso pagar impuestos porque pensaba que era una guerra desigual, y el otro se quedó afuera. Entonces, cuando fue a visitarlo, ahorita no estoy recordando los nombres de los dos, pero le dice, ¿qué estás haciendo allá adentro? Le dice al otro filósofo, dice, no, ¿qué estás haciendo tú allá afuera? Hablando un poco del que lo enfrenta y el que no lo enfrenta. Entonces, tenemos muchos mecanismos en el cerebro para no enfrentar cosas que podríamos y debemos enfrentar. Y tenemos, cuando hacemos a un lado esos mecanismos, vemos la intensidad de un problema que enfrentamos, y luego le hacemos frente y nos vamos a fortalecer necesariamente. Bueno, ¿quieres comentar alguna cosa, Jack? No, sigue, Enrique, está bien. Seguimos. Bueno, ahora vamos cómo se mueve todo este tipo de cosas. Se mueven de diferentes maneras. Entonces aquí vamos a centrarnos un poco en las cosas que no vemos, dónde están, qué hacen, a qué se refieren, etc. Pues tenemos en principio el tema de la casa. Es una sustancia viva primordial, invisible. Corresponde a la concepción de alguna forma de éter cósmico que penetra en el sistema solar. Toda cosa es, por así decirlo, acasa condensado. Habiéndose hecho visible por el cambio de su estado superetéreo en una forma concentrada e intangible, y toda cosa de naturaleza puede ser resuelta otra vez en la casa y hacerse visible, cambiando en repulsión el poder de atracción que mantenía unidos a sus átomos. Es decir, los átomos están dispersos, se juntan, y con esto tenemos el mundo visible, pero detrás tenemos una serie de cuestiones invisibles. ¿Y ya quieres comentar alguna cosa de la casa en general para irnos con más y aquí viene otro cuadrito para hablarlo también, en los niveles atómicos, subatómico, etérico y superetérico? Tenemos a casa éter, partículas y la parte física. En realidad, para el público que no está muy versado, quizá algunos, la mayor parte son miembros de la sociedad, otros son simpatizantes, y hay algunos que están interesados en estos temas. Es una palabra sánscrita que determina de alguna manera la energía divina penetrando en todo el universo, vamos a llamarlo así, para que se interpenetrando. Sí, compenetra todo. Y es la responsable de los diferentes planos de manifestación del universo. Sabemos que desde un enfoque hay 7 subplanos, pero también hay otros, completar 10 y hasta 12 subplanos en este universo, por lo menos desde el punto de vista de los estudiantes que tengan para poder entender todos esos planos de manifestación, desde lo más espiritual hasta lo más material, están compenetrados por la casa. Es más, es responsabilidad de la casa su formación. Nosotros estamos compenetrados de esa energía, salvo que a nuestro nivel la casa se ha convertido en lo que llamamos la luz astral, ¿sí? ¿Por qué? Porque la casa, al
que es puro y es divino y compenetra el cosmos, a medida que ha llegado a nuestro sistema solar y que sostiene el sistema solar y que penetra a la Tierra y a todos los seres humanos, está en todo, en toda la materia, en toda la vida, en realidad la contaminamos con nuestros pensamientos, emociones y acciones y palabras. Y se ha convertido, por eso se le denomina luz astral, ¿sí? Que es la energía que rodea al planeta, nos rodea a nosotros y está en nosotros, si podemos llamarlo así. Pero también está esa casa, es la que da, está en los átomos, son lo que le da la fuerza, la vida, etcétera, etcétera. Es, en términos generales, la energía divina compenetrando el cosmos, emanada de las tres logos, ¿sí? Que viene a su vez de la esencia divina. Sí, Enrique. Qué diferente es que nosotros pudiéramos enseñar a los jóvenes que en realidad existe esta energía que tiene diferentes planos de manifestación y que en su forma más burda es el plano físico, pero si se lo aprendemos así, sabemos que este plano físico es solamente una manifestación de eso que se llama casa y que tiene una forma más densa que es el éter y que a su vez tiene estos planos de manifestación. Entonces la gente puede otra vez reconciliarse con las partes ocultas, con la enseñanza teosófica. Y esto va a ser fundamental para que entendamos las enfermedades, o por lo menos las pandemias. Porque cuando esta luz astral que ya comentabas se empieza a ensuciar con nuestros pensamientos y actos, porque no sabemos que la ensuciamos, porque ni siquiera sabemos que existe, entonces cuando esto se empieza, como las células cuando se empiezan a intoxicar, estallan, o sea, rompen parte de su DNA, se llaman exosomas, y estos exosomas salen. Es una de las teorías de cómo surgieron los virus, porque los virus es material genético y proteína. Y entonces una de las teorías dice, ¿de dónde viene? Pues de los núcleos de las células. ¿Cuándo? Cuando la célula está intoxicada. ¿Por qué se intoxica? Por diferentes causas, pero sobre todo por la adquisición de tóxicos que vienen del exterior, que es lo mismo de la luz astral. Esta explicación, que puede ser muy simple para un teósofo, no existe para la mayor parte de los jóvenes. Y entonces nos dificulta mucho el que podamos explicar por qué se hace una epidemia. Por esas razones que tenemos que llegar a este concepto, como para que nosotros podamos explicar con más facilidad este tipo de cosas. Entonces, hay algo más allá de lo que vemos, por supuesto, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, lo que tocamos y olfateamos. Es decir, hay algo más allá de nuestros sentidos. Claro que eso lo sabemos. Bueno, y aquí tenemos claves para entender esto, pues la famosa tabla esmeraldina. No sé si quieras comentar alguna cosa de la famosa tabla esta, donde viene ya toda la sabiduría hermética, que nos dan claves para entender lo que no se ve. ¿Y qué claves son? Muy sencillas. Sí, como tú lo dices, hay muchas líneas de enseñanza que vienen del pasado, donde nos hacen ahora recordar esa ciencia original que las jerarquías le dotaron a la humanidad en su forma primitiva, ese conocimiento, esa sabiduría original que fue dada a la humanidad por los dioses, así para que lo puedan entender la mayor parte, y que a través de los miles de años se conservó. Primero era abierta y después se conservó por el tema de la distorsión del conocimiento en grupos muy específicos y secretos a la larga después de la destrucción de la Atlántida. Una de esas es la famosa tabla esmeraldina, que contiene información que de alguna manera revalida la enseñanza oculta, la enseñanza de la sabiduría que la sociedad teosófica se empeña sinceramente en difundir y transmitir a todos los interesados en forma libre. O sea, la enseñanza teosófica no está dando palos de ciego, simplemente es con base en algún místico que le vinieron a la cabeza cositas raras o alguna entidad que transmitió, como algunos que tienen ese tema. No, es un conocimiento, es una fuente de sabiduría heredada desde las primeras razas humanas, desde los lemures, y que se ha conservado hasta nuestra época en cierta literatura que fue transmitida por instructores a la señora Blavatsky, y ella lo plasmó en la literatura que se tiene actualmente.
En otras palabras, este conocimiento nos libera de mucho de la ignorancia, y yo cuando hablo de la ignorancia incluso de la ciencia materialista, que todo lo quiere asumir, de que no existe nada que no sea este plano físico y los sentidos que lo registran. Ahora, las máquinas que ahora ayudan un poco más. Nos ayuda a reconocer que este conocimiento no era solamente de una línea, sino era compartido en el pasado por la gran parte de los pueblos más desarrollados, egipcios, caldeos. Más cultos, persas. ¿no? La sociedad culta bebía esto. Sí. Y ahora no. Estamos Antes se bebía, cierto. Se respetaba y ayudaba realmente, ¿no? Porque eran los famosos instructores divinos o los semidivinos que ayudaban a la humanidad y la guiaban. Pero cuando ellos se retiraron, porque consumieron que la humanidad era madura para poder seguir adelante, pues empezaron a ver las catástrofes que conocemos, ¿no? Había madurez por un lado, pero no lo suficiente como para vencer a las debilidades de los aspectos oscuros de la naturaleza animal humana. Y lo que tenemos es parte de eso. Esta pandemia es un producto, una violación a las reglas del juego, de nuestro desarrollo. ¿Cuál es la violación? El abandono de esta sabiduría, ¿no? El abandono paulatino. Por supuesto, un uso indiscriminado de la mente para llevar a cabo actos delictivos, violando las leyes, la ley kármica, etcétera, etcétera. Tenemos lo que hemos sembrado, no podemos negar, no podemos culpar a nadie, ni a ningún Dios, ni a nada. Nosotros hemos provocado lo que estamos viviendo. Sí, Enrique. Seguimos entonces con el tema que es complejo. Y aquí está, para hablar de lo que no existe y lo que existe, ya lo habíamos visto en otras charlas, pero como es tan bonito, lo voy a ver otra vez. El diálogo de dos gemelos que esperan en el seno de su mamá el día del nacimiento. Ellos hablan de ese diálogo alumbrador, pero su ingenioso debate es el mismo debate que nos hacemos entre Dios y la eternidad. Bueno, en el vientre de una mamá hay dos bebés. Uno, que es un alma más madura, es decir, que ha encarnado varias veces, y el otro es un alma más joven, es decir, incrédulo, materialista, pero son bebés. Bueno, entonces uno pregunta al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? Y el otro responde, claro que sí, tiene que haber algo después del parto, dice el maduro. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero, no hay nada después del parto. Tú sales por aquel agujero y ya no vuelves a saber nada. ¿Qué clase de vida sería esa? El segundo dice, no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí, quizá, que aquí está muy oscuro. Tal vez podremos caminar en nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. Y el primero dice, eso es ridículo, absurdo, caminar es imposible y comer con la boca es ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. ¿Qué no ves? El cordón umbilical es demasiado corto, la vida después del parto es imposible. El segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo, tal vez sea diferente de lo que hay aquí, tal vez ya no necesitemos este tubo físico. El primero contestó, tonterías, además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó? Nadie ha regresado de ese hoyo por donde todos salimos. El parto es el fin de la vida y el posparto no hay nada más allá del oscuro, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá, ¿tú realmente crees en los Reyes Magos? En mamá es ridículo. Si mamá existe, entonces ¿dónde estará ella ahora? El segundo dice, ella está alrededor nuestro, estamos cercados por ella. De ella nosotros somos, en ella vivimos. Sin ella este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que no exista. El segundo le responde, a veces cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escucharás su voz amorosa allá en algún lado, arriba. Es bellísima la expresión entre el que no cree y el que cree, dos almas que todavía ni siquiera salen al mundo y una ya viene mal o viene por lo menos muy primitiva y la otra pues ya sabe, presiente y sabe que hay cosas. Y como en el relato hay trozos incluso de espiritualidad muy bonitos, bueno, por eso que quisimos ponérselos. ¿Quieres hacer algún comentario, Isaac? No, está bien lo que dijiste, ¿para qué? Y luego ponemos dos viejitos, pero esos ya no. Bueno, la potencia de una infección, vamos a ver esto rápido también, y ahora vamos a ver cómo nos enfermamos. Ya sabemos todos que Leibniz es el de los filósofos occidentales que le entró más al tema de la mónada, también era matemático, y dice que hay una especie de abstracción semifísica, que eso es la mónada. Bueno, entonces, esto es para hablar un poco de lo que es la mónada.
¿Tenemos entonces todos los seres humanos una mónada? Sí, la ciencia ha admitido implícitamente éteres de diversa densidad, como ya habíamos visto hace un momento, y Annie Besant ayudó muchísimo a los químicos a través de la obra que hizo con Leadbeater acerca de la química oculta. Vamos a pasarlo más rápido a esto. Entonces, en el ciclo de la ciencia ordinaria, Fresden afirmar que el éter es un cuerpo compuesto, el doble etérico, esto nos va a llevar a que todos tenemos un doble etérico, un vehículo del principio vital y campo de acción de las fuerzas dinámicas en todos los organismos. Pertenece aún al dominio de la ciencia oculta el conocimiento y la existencia del doble etérico, Doppangler, Linga Sarira, como queramos llamar. No obstante, por lo que respecta al organismo humano, están muy próximos los tiempos en que la realidad de su existencia pertenecerá al credo de la ciencia oficial, pero todavía no. Pues, así como el éter, que ningún hombre científico ha visto ni palpado ni medido jamás, se impuso a la ciencia como elemento indispensable explicativo hasta cierto punto de los fenómenos de la luz, el calor, etc., también el doble etéreo existe. Entonces vamos a explicar. Viene del doble etérico, está pegado al cuerpo físico. Ahí es donde se aloja la enfermedad. Y hay fuerzas que hacen que algunas enfermedades se adhieran y otras fuerzas que evitan que las enfermedades se adhieran. Y esto viene explicado en este artículo escrito por un teósofo en el año 1900. Es decir, es un artículo muy, muy antiguo. Incluso él nos comenta aquí que uno de los errores que, bueno, aquí viene, por ejemplo, tenemos como factores los siguientes. El vehículo de la corriente eléctrica es el éter. El éter es no solo intermolecular, sino interatómico, se mete por todos lados. Y entre molécula y molécula circula el éter como la atmósfera por entre las anchurosas calles de una ciudad moderna. Esto ya lo revisamos ahora con el Akasa, porque vimos que el éter es la versión más burda del propio Akasa. Incluso el éter se mete entonces en todos estos vericuetos. Comprendido esto, comprendido que el doble etéreo es por excelencia el vehículo del principio vital y el campo de acción de todas las fuerzas dinámicas, se ve con claridad que lo que se perturba y enferma, lo que se enferma y lo que sana es únicamente el doble etérico. Entonces nos enfermamos en el doble etérico y del doble etérico baja la enfermedad al cuerpo físico. Si lo curamos con la medicina tradicional, pues y quitamos el síntoma en el cuerpo físico y hay que dar cada 8 horas un producto. Pero si lo curamos en el doble etérico, basta con que demos un producto dinamizado para que la enfermedad se extinga. Entonces, esa es parte de la diferencia de las enfermedades. Y esto se lo debemos entonces a Hahnemann y el principio vital, etcétera, etcétera. Y aquí viene una pequeña explicación. Dice, por ignorancia de Hahnemann, porque Hahnemann bebió mucho de la enseñanza hermética, y los herméticos en aquella época tenían prohibido hablar acerca del doble etérico. Entonces se pasaba de prana, del principio vital, directo hacia el cuerpo. Entonces supuso Hahnemann que lo que se enfermaba era la fuerza vital. Y entonces aquí corrigen los ocultistas de la época, dicen, no, la fuerza vital no se puede enfermar, la fuerza vital es fuerza vital. Lo que se enferma es el primer receptor de la fuerza vital, que es el Linga Sarira, que tiene varias subestructuras, y de esta entonces ya baja la enfermedad al cuerpo físico. Bueno, entonces por no serles permitido hablar de su vehículo. Esto es para que veamos nosotros desde el punto de vista teosófico cómo nos enfermamos. Isaac. Hay una cosa que ahorita se me ocurrió, porque he venido estudiando hace tiempo el tema. Madame Blavatsky le llamaba al doble etérico, o Linga Sarira le llamaba también cuerpo astral. A mí siempre me decía, bueno, ¿y por qué le llamaba cuerpo astral al doble etérico o Linga Sarira? El modelo, ¿no? El modelo con que se fabrica, en base a ese modelo se fabrica el cuerpo físico. También quiero que recuerden que el Linga Sarira, que el doble etérico Linga Sarira es herencia de la familia de nuestros padres. Es lo único que tenemos de nuestros padres, el doble etérico y el cuerpo físico. Entonces, sobre ese vehículo astral o doble etérico y Linga Sarira, ahora se me aclara un poco más. H.P. Blavatsky le puso cuerpo astral primero, en la primera literatura que se escribió, porque es materia astral, donde se acumula no solo los pensamientos, emociones nuestras durante la vida, sino que es la herencia de la familia en la que venimos. O sea, el karma de la familia de donde hemos nacido está ahí plasmada en ese
doble etérico o cuerpo astral, como originalmente en la literatura primitiva Blavatsky le ponía de ese nombre. Después se le cambió, a Nielsen le puso doble etérico, etcétera, etcétera, y cambió la cosa. Ahora hay un movimiento de que hay que leer los registros akáshicos, donde está la información de la persona. La realidad es que un verdadero visionario, un verdadero clarividente, si puede leer en el doble etérico, con el cuerpo astral de la persona, va a ver los elementos, no solamente de la herencia familiar que hay ahí como karma de la familia, sino que también toda la cantidad de pensamientos, emociones y acciones que se plasman ya de una manera, con cierto color, con cierta forma, en el campo del aura de la persona. Entonces, llevamos la enfermedad en nosotros si hemos rebasado los límites. Y no solamente a nivel individual. Lo que pasa es que nuestro doble etérico se comunica con el etérico, o sea, nuestro doble etérico o cuerpo astral está íntimamente relacionado con el campo astral del planeta y de la humanidad. O sea, todos somos uno. Por eso cuando se acumula en toda esa materia astral, todos los pensamientos, todas las emociones, todas las acciones, tanto de luz como de oscuridad, pues y rebasa un límite, pues se reparte en toda la humanidad. A los que tienen más elementos pesados en su propia doble etérico, cuerpo astral o linga sharira, más cargados, a los que le viene la enfermedad, normalmente. Y a otros, pues no, pasan como tan frescos por su casa, incluso con gente contagiada, y no les pasa nada, como José estaba comentando, ¿sí? O sea, tiene que ver mucho con las tendencias kármicas, pero también con toda esa acumulación que viene del pasado, de su familia, de la herencia de la familia, de los padres, de la herencia de la humanidad que nos está pegando. Somos uno con todo, con el todo. Ahí se me ha aclarado ahorita, de alguna manera, así lo pienso, por qué a la señora Blavatsky le llamaba el doble etérico, la linga sharira, cuerpo astral. Sí, Enrique. Bueno, entonces aclarando estos temas para poder meter más teosofía al asunto de las infecciones, y entonces ya vemos que hay un doble etérico de la humanidad, un doble etérico del planeta, un doble etérico del sistema solar, un doble etérico de cada persona, y que cada persona, al menos en una proporción menor o regular o mayor, dependiendo de su voluntad, comparte con los círculos en los cuales se encuentra concéntrico o relacionado, para bien o para mal, parte de lo que ya tiene en su propio doble etérico, que también es heredado y heredable, como los miasmas en la homeopatía, etc. Bueno, ya vimos dónde está la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que ensucia todo esto? Pues ya lo vimos, pensamientos, palabras, actos, fundamentalmente, que ensucian. ¿Y qué es lo que lo limpia? Pues lo mismo, pensamientos, palabras y actos. Y eso a través de los innumerables ciclos de los que está hecho cada minuto y cada hora del tiempo que vivimos. Ahí es donde podemos limpiar o podemos ensuciar. Y cuando la suciedad es muy grande, pues viene una explosión. Vamos ahora sí a ver entonces los métodos de curación de la naturaleza. Ya más o menos lo explicó un poco Isaac aquí. Entonces nos lo vamos a brincar un poco. Y nos vamos con el problema de la sugestión. Ya vimos la parte más fuerte del contagio. La sugestión ayuda para que una persona se contagie porque genera mentalmente una avenida, un corredor que va a concluir con su enfermedad. Si se dan ciertas condiciones que él se cree que son necesarias, por supuesto, el miedo es muy importante para el que se va a sugestionar. La visualización y focalización en la producción de anticuerpos son algunos métodos que se han usado desde hace mucho tiempo. En algunos enfermos, sobre todo en niños, se les hace visualizar y la producción de anticuerpos para luchar con ciertas enfermedades. Y en algunos funciona cuando tienen la capacidad de focalizarlo bien. Resolución de conflictos de manera consciente, quitar el peso de la melancolía que nos hace normalmente refugiarnos en el miedo y el tratar de equilibrarnos y expresar en los rostros que tenemos rasgos saludables que nos pueden dar la pauta de si estamos en entornos que no son muy equilibrados y debiéramos o no movernos de ahí.
También Nuria Carbonell ayer habló un poco de ese tema, del tema de la música como un factor de equilibrio, sobre todo la música que tiene armonías, armonías, valga la redundancia, armónicas para la vida. Y vamos a entrar ya ahora sí, porque si no, no nos va a dar tiempo. Aquí está el miedo, la cualidad de las tinieblas, pero yo quisiera pasar a la parte Sí, de Isaac. pásale, porque no Vamos a tiempo, pasar ya más estamos por... adelante, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Y aquí viene el nuevo ciclo de la pandemia, la luz astral y la correlación observada entre los videntes. Es lo que ya habías comentado hace un momentito. Entonces, en el nuevo ciclo del 22, las palabras de HPV nos dan una guía para detectar los efectos de los pensamientos y emociones. En realidad nos dejamos llevar por la ignorancia de la vida en el plano material y no somos conscientes de los efectos de pensamientos y emociones en nuestra naturaleza personal, así en las personas que nos rodean en el entorno. O sea, todo repercute en todo, pues estamos dentro de la vida una. Eso no lo tenemos que meter, por favor. Somos responsables no solamente de nuestra vida, sino de las gentes que nos rodean, porque estamos influyendo en ellas, en la familia. No porque el padre diga que sus asuntos los resuelve con su mujer en otro lugar, que los hijos no oigan, todo va a pasar bien. Está bien, pero va a repercutir si no hay una verdadera solución y si hay peleas constantes. O sea, mientras no seamos capaces de darnos cuenta que estamos todos unidos en la fuente de vida una y que la repercusión afecta a todos, aunque no se den cuenta verbalmente los hijos o los parientes o los amigos, tarde o temprano el efecto se va a presentar. Esto se recalca por el tema de la pandemia. Las enfermedades que se han generado, la posibilidad que tenemos de esa renovación para el año que entra es que nosotros hagamos una reflexión profunda y nos propongamos crecer evitando una serie de elementos mentales, sobre todo de donde todo surge. Enrique. Entonces, de la casa pasamos al éter, eso interpenetra todo, etcétera. O sea, y de ahí nos vamos al plano físico, y que el plano físico tiene muchos planos arriba, que no nada más lo que se ve, y entonces nos estacionamos un poco en el plano astral, la luz astral. De ahí vimos que ahí se concentran las enfermedades y la herencia que transmiten los padres, con lo cual también entendemos por qué hay enfermedades hereditarias. Todo eso ya lo seguimos y es pura enseñanza teosófica. Ahora estamos viendo qué hacer, que es lo que está comentando Isaac. Pues hay que tratar de que esa luz astral no se ensucie. ¿Cómo le hacemos? También nos lo dice la teosofía. Bueno, cuidando lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, tratando de debatir continuamente con personas que están erradas sobre ciertas cosas, el hecho de que puedan verlas de una manera diferente, siendo más proactivos en relación a la información que tenemos para compartirla con los chicos que quieren saber cosas de una manera más fisiológica, es decir, bueno, ¿y qué es eso? Pues es así. ¿Y dónde empieza? Pues empieza aquí. Bueno, hay que hacer esquemas entonces para que la gente pueda tener acceso a esta información y se dé cuenta de la enorme relevancia de pensar lo que pensamos. Porque como lo pensamos en el interior nuestro y suponemos que no va a tener ningún efecto, estamos viendo que sí tiene efecto. Y entonces, como teósofos, debemos cuidar lo que pensamos y dirigir estos pensamientos incluso para poder disminuir la negatividad que algunas personas pudieran ofrecer respecto a ciertas cosas. Y aquí volvemos otra vez al tema de la prensa, que no nos ayuda para nada. El tema entonces de los medios de información y de comunicación nos ponen enfrente una serie de cosas que normalmente mueven nuestras emociones y nos obligan casi por reflejo a utilizar pensamientos o dichos inapropiados. Veamos lo que se discute en un café, etcétera. Todo eso es marcadamente mejorable. Y como teósofos tenemos de alguna manera que intervenir. Vamos a pasar a la que sigue. Isaac, a ver. Recordamos que somos uno con la naturaleza, con el mundo, y esto hace que lo que emane de nuestra naturaleza, sea espiritual o personal, influye en nosotros y en nuestro alrededor, así como en el mundo, como se dijo. Nuestra imaginación es una gran herramienta de uso, es de gran responsabilidad, pues tanto puede generar gérmenes de pensamiento en dirección de la armonía como en el de la desarmonía. Ese es súper importante, este párrafo, sí. Súper importante. Cuando estas últimas se encuentran en expresión a través de acciones físicas y emociones conflictivas, podemos sembrar enfermedades para nosotros y para el mundo. Es ahí donde la imaginación es una herramienta que nos convierte en seres divinos o en demonios aquí en la tierra. Así es. Si quieres tú.
comentarlo. Bueno, la sabiduría antigua a través de varios de sus representantes nos enseña que somos creadores de nuestro entorno. Si en ese entorno es insaludable o enfermizo, son nuestras acciones las responsables. Ellas desarrollan enfermedades por los pecados diarios, afectando nuestra salud y por lo mismo a los grupos sociales con los que convivimos. Aquí otra vez puede causar un poco el tema de pecado, ya están, no, los errores, las distorsiones, las discontinuidades, las sinvergüenzadas, si quieren para no poner ese específicamente, pero es que así es como viene narrado. Y en Hipócrates, las enfermedades no nos llegan de la nada, punto más importante. Se desarrollan a partir de pequeños pecados, de ahí viene de Hipócrates, diarios, contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Y esto es válido para un ser humano, es válido para la humanidad, es válido para el planeta. Entonces, por lo tanto, el proceso de acumulación, aunque se resuelve parcialmente con los sueños, no es suficiente. Sí. No es suficiente para un soñante resolver cómo vivimos, con la cantidad de información y la cantidad de tonterías que pensamos, decimos y hacemos. Fíjate, ahorita se me vino, si yo tengo acumulado en mi doble etérico, Orlinga Sharira o cuerpo astral, suficiente energía negativa, no solo de la herencia de la familia de la que encarné, no solo la herencia individual de mis vidas anteriores, no solo a los actos de la vida diaria que estoy llevando en esta vida, pues no es sorprendente que venga un cáncer. Porque llegamos al máximo, o sea, se acumuló suficiente, como dice Hipócrates, suficientes pecados para que aparezcan las enfermedades. O sea, no nos debería sorprendernos una enfermedad grave que se fue paulatinamente formando. Y esto es importante que lo concienticemos. Está en nuestras manos que el siguiente ciclo, que inicia en algunas semanas, sea diferente. No porque nos hagamos esa promesa de año nuevo, ay, es que hoy voy a bajar de peso, oh, no voy a salir a correr, hoy voy a hacer las tonterías que siempre me propongo y que a los cuantos días ya no cumplí. Aquí se trata de algo más responsable, porque no estamos jugando con esta pandemia. Ahorita ya vamos por otra de las olas y vendrá quizá otra, no sabemos. Pero si queremos ejercer realmente nuestro compromiso con la vida, es empezar por nosotros. Vigilar los pensamientos, meditar y reflexionar sobre las debilidades que tenemos. Cambiar nuestro estilo personal de hacer las cosas quizá con menos violencia y más de colaboración con los demás. O sea, en otras palabras, significa un cambio para poder mejorar individualmente y para colaborar con la sociedad. Creo que es una forma de ayudar más. Ya Krishnamurti lo decía, aunque lo repetimos mucho, si usted cambia, cambia el mundo. Sí, Enrique. Hay que asumir que tenemos los principios superiores, más que leerlo y entenderlo o aprenderlo. Tenemos que asumirlo, buscarlo, para que de esa manera podamos integrar lo que somos en su totalidad a todo este proceso tan complejo de la salud y la enfermedad. Bueno, y aquí está el nuevo ciclo de la pandemia. Charles Leadbeater dijo, eso lo pusiste tú, Isaac. Nuestros sentimientos y pensamientos generan formas definidas en la materia y afectan respectivamente. Más o menos. Y estas formas siguen los pensamientos, lo mismo, ¿no? Cuando estos pensamientos y sentimientos se dirigen hacia otra persona, las formas realmente se mueven a través del espacio hacia esa persona y muchas de estas quedan flotando alrededor de la cabeza de sí mismo. Eso también dice Charles Leadbeater. Bueno, es más o menos, ya lo habíamos visto, ¿no? Y como dijo Annie Besant, cuando una persona envía una forma de pensamiento, no solo mantiene un vínculo magnético con él, sino que es atraída hacia otras formas de pensamiento de tipo similar, por vibración. Y estas que se congregan juntas en el plano astral forman una fuerza buena o mala, según sea el caso. Puede ser encarnado en una especie de entidad colectiva. Otra vez al final llegamos a karma, que es lo que habíamos visto prácticamente desde el principio. Y yo creo que va a haber muchas preguntas. Isaac, si quieres, vamos ya. Sí, empezamos. Para lo demás, pues ya se los daremos a ustedes para que lo revisen en la presentación. Si quieren, lo pasamos lento por si alguien quiere irlos también revisando. Aquí viene otra cosa de Annie Besant, aquí de las Collecting Writings de Blavatsky. En sus instrucciones electrónicas identificó el subplano específico dentro del plano astral que acumula malas impresiones, el centro acumulador de malas impresiones.
Es el peor de los planos astrales, el Kamic, ligado al deseo y terrible. Aquí se esparcen las semillas de epidemias, de vicio y de ciclos de desastres y catástrofes generales, de todo tipo que ocurren en grupos, una serie de asesinatos, de terremotos y de naufragios. HPV, Collective Writings, volumen 12, página 663. Al final, como corolario, entonces viene lo que ya ella contestó en esta maravillosa serie de su logia. Y ahora, si les parece, entonces, bueno, aquí aparece más de Ani Besa y se termina la presentación. Pasamos, Bueno. si les parece, las preguntas, entonces voy a dejar de compartir. Sí, muy bien. A ver si podemos abrir los micrófonos. Emilce, por favor. Sí, ya está. Ahí está Teri Ayala, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la palabra. Mi pregunta es ¿por qué no se estudia también a los médicos ocultistas? Porque sí hay una línea de médicos ocultistas que ha, digamos, como que sobrevivido, ¿no? Al tiempo, así como nosotros estudiamos teosofía, también hay quien sigue estudiando a Paracelso y pues a médicos más contemporáneos y hasta la presente, pues tiene sus propios grupos que estudian cosas un poco distintas, ¿no? De las interpretaciones médicas que tenemos. ¿Por qué desde la luz de la teosofía no se ha acercado un poco hacia estos médicos, ¿no? Dado que, por ejemplo, William Q. George comenta que la ciencia oficial pues no cree en el alma de las cosas, entonces desde ese punto de vista pues ya no es como tan de fiar, ¿no? No sé ahí cuál es la postura con respecto, por ejemplo, de Hammer. Bueno, ya Enrique mencionó algo sobre Hammer. La enseñanza teosófica tiene mucha relación con, por ejemplo, yo he dado cursos sobre Paracelso y sobre este gran médico griego, ¿no? Que tenía su centro en Epidauros, Asclepios. Que se hizo Dios a base sí, de trabajo. Todo el trabajo teosófico, o sea, la enseñanza teosófica está ligada a estos grandes médicos, etcétera, etcétera. Obvio, a veces se puede abordar el tema. Yo abordé el tema de Paracelso en varios talleres hace algunos años. Enrique comenta constantemente a Hammerman, ¿sí? ¿Por qué no se hace oficialmente? El tema del materialismo es muy fuerte, Tere, y sigue siendo una clave muy difícil de superar, mientras la mayor parte de las corrientes que la siguen influyan en el gobierno. Por ejemplo, el ataque que hacen ahorita en Europa, España se presentó hace unos meses contra la homeopatía. Ya se detuvo, pero estuvo muy fuerte, pero influyó mucho en que Suiza oficialmente protegen a la homeopatía, los centros médicos. O sea, hay países que están muy en la línea de Hammerman, por ejemplo, pero no todos. Y cuando el sistema político se adhirió a un modelo o a una serie de farmacéuticas, que es otra de las políticas complejas, que son grupos muy poderosos económicamente, hay una lucha constante. Nosotros, de nuestra posición, responsabilidad es abogar por ayudar, por inducir a que se estudie, se investigue en el campo. Por ejemplo, yo lo hago con Paracelso, ¿no? Me parece que es una de las grandes figuras que Blavatsky lo menciona constantemente. Incluso otro famoso médico como el doctor Jung, él tiene un libro que se llama Paracélsica y él habla mucho de Paracelso muy favorablemente, ¿no? O sea, hay una corriente, pero es menor, mínima comparada con la gran corriente materialista. Enrique. No, lo mismo, ya lo dijimos, ¿no? No es protestar nuestra ver por qué no la medicina oficial o lo que fuera, pero ya lo comentaste. En Suiza hubo llegó a tanto la presión que hicieron un plebiscito y ganó con creces el que la gente quería dejar la homeopatía como una alternativa del mundo libre para que la gente se cure. La homeopatía persiste porque cura. Si no curara ya se hubiera abandonado, porque ayudas no hay desde el punto de vista ni gubernamental ni de ningún tipo. Pero si quieres pasamos al... Sí, gracias, Tere. Gracias. Sí, Tere. Gracias. Salomón. Hola,
¿Qué tal, Buenas tardes. Salomón? Ya te extrañábamos. No, pues es que me apunté luego, pero me ganó Tere. Bueno, antes que nada, muchas gracias y por la oportunidad. Bueno, yo nomás quiero mencionar que por lo menos en México hay una característica que tiene la política, que es que los partidos de oposición, por lo menos aquí, he visto que desde hace mucho tiempo niegan todo acierto del partido que está en el poder y acentúan los errores del mismo partido, lo cual provoca una incertidumbre tremenda en la población y en este caso y en este tiempo en su decisión de vacunarse o no. La misma ciencia también, pues yo no sé por qué, pero siento que hay división en la misma ciencia, en la medicina, porque hay quien dice, sí, vacúnate, y hay quien dice, no, no te vacunes. Entonces, pues nada más quería mencionar eso porque, pues todo eso nos trae problemas a los habitantes de, bueno, por lo menos de este país, y pues como que no debería de ser, porque por lo menos deberíamos de luchar porque en México o en estos países pues hubiera más armonía y menos pleitos entre estos partidos, porque lo único que traen es problemas, ¿no? Y pobreza. Gracias. Mira, ya se había hablado, Enrique lo habló y yo lo he estado comentando, el tema de la manipulación, de los intereses políticos, que a veces te das cuenta que les interesa, ahora sí que les interesa muy poco la salud de la población, les interesa ganar votos o disminuir al oponente utilizando todo, no importa el medio que se utilice, ni el pretexto de las enfermedades, que pueden ser una herramienta muy fuerte. Creo que eso es claro, pasa en México, pasa en España y pasa casi en toda América Latina. No creo que haya un país que se salve de este tema, o quizá algunos con menos influencia, otros con más, pero en México la tenemos y ahora más que nunca. ¿Sí? No puede ser que se esté manejando cuando tú vas al Seguro Social y nomás hay aspirinas. ¿Cómo curas con aspirinas? Vale. Sí, Enrique. Muy amable, gracias. Salomón, es lo que tenemos que luchar como teósofos es que la gente medite, busque información y tome su decisión. No importa lo que es, que tú tengas el criterio para usar tus conocimientos, para entender lo que debes entender, orientar tus lecturas y decidir. Y si el de enfrente te presiona para que te vacunes o para que no te vacunes, pues el tema es que somos tan intrusivos, nos metemos en la vida de los demás y debemos aprender a ser libres y tomar tus propias decisiones. Ahora, habrá quien pida una consulta. Bueno, pues a ese se le da. Pero a muchos que nos dicen cómo vestir y cómo comer y qué hacer, pues nunca pedimos consulta para que esto sucediera y sin embargo sucede. Mira, yo nada más lo único que lo mencioné porque pues como se menciona y ciertamente sucede, que pues todos repercuten todos. Y entonces si hay gente que no quiere entender, pues todos nos afectamos. Lo que yo no quiero entender, pues yo afecto a todos los demás y por eso lo mencioné. Gracias. Sí, gracias, Salomón. Los norteamericanos tienen una frase muy bonita para eso. Dice, mind your own business. O sea, no te metas en mi vida para que déjame decidir como se me pegue a mí la gana. Todos debemos tirarle a eso, a crecer, a utilizar nuestras propias fuentes de información y tomar en libertad. Nos vamos a equivocar, pero tarde o temprano vamos a guiar y a dirigir nuestra vida, no porque los intrusivos se metan con nosotros y nos digan qué hacer y qué no hacer. Eso era más o menos el sentido. Gracias, Salomón. José Luis, por favor. Gracias. José Luis. Aló, gracias, Isaac Enrique. Muy interesante. Lo que me llamó la atención fue lo que comentaba Isaac, de que la luz astral está muy relacionada con nuestro doble etérico. Sí. Y si mal no recuerdo, Isaac, en Antropogénesis vimos que ese doble etérico es el molde que ha antecedido al cuerpo físico al inicio, ¿no? Y que justamente fueron los pitis lunares los que nos lo regalaron, si vale el término. Sí. Entonces,
Eso podría explicar tal vez por qué la luna afecta tanto a la vida en el planeta. Ajá, y a nosotros, porque el vehículo, vamos a decirlo, del doble etérico o luz, o Linga Sharira del planeta Tierra es luz astral. Claro. Y es donde está acumulándose toda la barbaridad de pensamientos y emociones. Se acumula a nivel humanidad y en nosotros a nivel individual. A mí me pareció que se me aclaró eso, a pesar de que yo estaba siempre con la duda de por qué le llamó así, por qué le llamó. Ahora se me aclaró, quizás sea la respuesta, no lo sé. En otras palabras, como dijo Enrique, el doble etérico, Linga Sharira, luz astral, es un misterio más de lo que nos imaginamos. Hay cosas que no sabemos todavía y que por supuesto no se dieron. Es como si el molde del cuerpo físico viniera porque recuerda que tenemos la parte espiritual, tiene correspondencias con la parte personal. Se dice que Buddhi tiene relación con las emociones, ¿sí? La mente superior con la mente inferior. Pero Atma tiene relación con el cuerpo, y al hablar de cuerpo yo pienso que habla de Linga Sharira, doble etérico y cuerpo astral y físico. O sea que desde ahí vienen los moldes o el modelo de nuestra naturaleza. Pero ahí yo ya me declaro ignorante porque no sé más que intuyo cosas, pero no sé cómo concretarlas, ¿no? Sí. Bien, Enrique. Isaac, un temita más. Yo escuché en algún programa en televisión que, bueno, pues los planetas tienen una luz propia, Sí. ¿no? Que uno los ve y tienen un color inclusive, ¿no? ¿No será esa luz propia que es energía también, que es el cuerpo astral del planeta? Sí, acuérdate que Akasha penetra todo el cosmos, sostiene el cosmos, claro. Es la responsable de los planos de la naturaleza, o sea, todos los 7 planos, o 10 o 12, como quieras. La materia de la Akasha está compenetrando todo, es también la misma materia del alma del mundo, de Alaya, famosa alma claro. del mundo, y la alma del cosmos, y está en nosotros, es nuestra Buddhi, ¿no? Pero ya a niveles de la individualidad, de la personalidad, el doble etérico, para mí, ahora se me aclara como no solamente doble etérico, sino cuerpo astral, porque ahí se acumula todo lo que tenemos. Y además es un molde muy relacionado con la parte superior espiritual. Ahí hay un tema que se puede investigar muy interesante, ¿no? Y que incluso puede provocar escribir sobre eso un artículo, porque despierta interés. Gracias, José Luis. Isaac. Gracias a ustedes. A ver, ahora Emilce. Sí, en realidad nadie quiere enfermarse por sí mismo, o sea, cómo llega a eso es otro tema, cómo se llega a eso. Pero me gustaría comentar esto, porque conocí al menos a 2 personas que se culpaban por estar enfermas. Y entonces eso en realidad no colabora a poder obtener salud, digamos. Y creo que eso es importante. Cómo uno se genera determinada enfermedad, mi pregunta es si puede ser también multicausal. Y después llamar la atención sobre HPV. Ella tuvo etapas de bastante enfermedad. Y también Krishnamurti. Krishnamurti era de una naturaleza muy enfermiza. Bueno, HPV, el maestro la compuso para que ella pudiera completar, ella quiso completar la doctrina secreta, y el maestro de algún modo la compuso en su tema físico, en su salud, para que ella pudiera continuar esa obra. Krishnamurti tenía el tema, había sufrido fiebre del heno, y cada tanto tenía temas de salud. Consultaba, hacía profesionales, trataba de buscar, creo que profesionales más
naturistas o algo así por el estilo, pero él estaba con eso. Como dato, digamos. Enrique. Sí, sabemos que hay médicos etéricos que bajan y ayudan a las personas que tienen alguna actividad como muy relevante para que sigan conservando salud. Y yo entiendo que eso tiene como ciertas limitaciones, pero en general sí hay ayudas. Y si no hay ayudas en ese nivel, también hay ayudas más abajo, a través, como dices tú, de medicamentos que van sobre el Linga Sarira, que son los ayurvédicos y los homeopáticos. Son todos los que estén dinamizados, van sobre esa... Y los que tienen que ver con algunos productos de la naturaleza que han sido cortados, sembrados y cuidados de una manera peculiar para tener el efecto que se pretende que tengan. Y luego vienen ya los aspectos internos del sujeto, el deseo de curarse, el sentido de vida, pero sí es multicausal. La parte importante, parte de lo que comentaste de si es multicausal, siempre es multicausal. Entra en la casa, se convierte en éter, pasa a través de una estructura, que es una congregación de átomos. Esta estructura que es consciente hasta cierto punto o autoconsciente, toma decisiones, complica de alguna manera y genera un tipo de vibración que se convierte en luz, para lo que decía José Luis, y así vamos, pero siempre hay una parte arquetípica y todo lo que hacemos es o alejarnos o acercarnos a esa forma como de belleza máxima que se nos ha brindado y que tiene que ver con la aportación que hace Atma al cuerpo desde el punto de vista ideal, pero esta se va de alguna manera deformando a través, obviamente, de lo que hacemos de abajo hacia arriba. Más o menos por ahí va. Como dice Isaac, es un misterio complejo que tiene algunas claves que están sueltas por diferentes partes de la doctrina secreta y que hay que juntarlas para poder tener alguna aproximación para saberla. Es lo que yo te podría decir, Emilce. Fíjate, Emilce, ahorita reflexionando sobre el doble etérico cuerpo astral, Linga Sharira, nos fue dado por los pitris lunares. Entonces quiere decir que la luna influye en ese cuerpo. Y ahí, acuérdate que la luna tiene fases de luz y fases de oscuridad. Tiene la quincena luminosa, la quincena oscura. O sea, por algo en la antigüedad la enseñanza iba también en esa línea, ¿sí? Cuando es la quincena luminosa, pues la meditación va mejor. Cuando es oscura, por lo menos mantenernos. Entonces, imagínate que tantas influencias que hay sobre el doble etérico, cuerpo astral o Linga Sharira, que la acumulación del karma de la familia, la acumulación de nuestro karma, la acumulación del karma diario de la vida. Y si de remate descuidamos la salud del cuerpo, porque somos como somos y comemos las tonterías que comemos, pues puede ser que esté cargada el doble etérico, Linga Sharira, o el cuerpo astral, ya esté cargado de energías o vibraciones densas, pero no se descarga porque el cuerpo físico está muy sano, muy equilibrado. Pero cuando se rebasa el nivel, ¡rum!, viene la enfermedad, la que tiene que venir. O sea, las formas de que nos puede afectar, producirse una enfermedad, pueden venir de varios factores. La luna influye, como influyen las plantas. Paracelso indicaba mucho que cortaba ciertas plantas a cierta hora de la noche para que los efectos fueran más dinamizantes. Entonces influye la luna, influye el karma que traemos nosotros como individualidades, influye el karma que traemos de la familia, influye el karma que cada día estamos echando a andar. O sea, que hay de todo. Y de remate, influye el karma de la humanidad. O sea, que estamos conectados. Irremediablemente las pandemias se presentan por multifactoriales. Es un comentario solamente. Sí, ¿te acuerdas perdón, otro comentario, Emilce, en la India, cuando íbamos muy al principio ahí por los hospitales de Malajar, el de cardiología, ellos usaban, por ejemplo, cuando hay una enfermedad con sangrado y la luna está en su aspecto creciente, no operan porque hay más propensión al sangrado. Y cuando está en la parte menguante, sí operan en las cirugías donde hay la propensión a sangrar. Entonces, sí, la luna está muy vinculada incluso con, obviamente en Occidente menos, pero allá pues lo está súper vinculado y tiene que ver con fases lunares, tiene que ver con
incrementos y decrementos con acercamientos y alejamientos. Sí se estudia, lo hemos perdido lamentablemente. Y como teósofos podemos recuperar un poco de todo eso porque existe. Hay pueblos donde todavía se siguen esas leyes. En México, en algunas poblaciones indígenas también se siguen leyes similares relacionadas con la luna. Y se hacen rituales, se hacen agradecimientos, pero todo eso lo vemos tan primitivo y tan esotérico, bueno, tan esotérico en el sentido negativo, que nos alejamos de ello y nos privamos de una serie de cosas muy interesantes. A mí se me ocurre que demos una charla, bueno, es una opinión, como un monográfico de Linga Sharira, o cuerpo astral, o doble etérico, específicamente de ese tema. Sí, podemos Creo que usar podríamos enriquecer mucho, sobre todo para la gran cantidad de estudiantes que se toca como doble, ¿no? Y que es el molde del cuerpo físico, y ahí mucha gente no pasa de eso. Pero es más, para mí eso, ahora me doy cuenta, es un gran misterio en el sentido de que no conocemos casi nada de eso, y que valdría la pena dedicarle cierto tiempo a estudiar, ¿sí? Bueno, es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues bueno, si no hay nadie más, chicos. Sí, está Eugenia 2. No, Eugenia. Por fin. Sí, sigo yo. Por fin. Vale, es que no tenías la manita. Sí tiene la manita. Ahorita ya la puso. A ver, Cristina, primero. Permítame, es Felipe. Es Felipe, de Dominicana. Es Lo que Felipe pasa- Cristina. Lo que pasa es que lo oímos los dos juntos. ¿Es Felipe Cristina? Sí. Es Felipe Tiene muy Cristina. grave la Felipe, voz, de, Cristina. Felipe de Cristina. Hay una situación, yo le doy las gracias a ustedes de algo que yo sostenía como una tesis, de que el doble etérico es donde se producen las enfermedades y también la sanación. Sí. Ya oí todas las explicaciones que Isaac ha dado del misterio del doble etérico, pero ¿hay alguna fórmula de cómo uno trabajar con el doble etérico? Porque yo sé que la meditación debe de hacerlo, el pensamiento debe hacerlo, las emociones deben hacerlo, pero debe haber algún método, algo, o es desconocido todavía. Por ejemplo, con la pandemia hay un miedo y un terror, y realmente yo creo que el miedo y el terror produce la posibilidad de uno enfermarse mejor. Sí, aumenta, porque el miedo baja las defensas, acuérdate. Y si bajan las defensas físicas, si tienes acumulado en el doble astral, o en el doble etérico, cuerpo astral o cuerpo o Linga Sharira, cierto nivel de energía negativa, pues se va a descargar porque ve que las defensas del cuerpo físico no son lo suficientemente fuertes porque tienes miedo. O sea, tiene lógica, Felipe, el tema, que para mí debe ser más investigado. Por eso te digo que vamos a hacer un monográfico, Enrique y yo, sobre el tema. Vamos a meternos más a investigar, ¿sí? Pues lo voy a estar esperando. Sí, él le puede dar un enfoque, lo considere, pero más científico, más reflexivo, y yo voy a investigar por otro lado. Los dos vamos a investigar. Sí, el miedo es, el miedo normal, el natural, es una constelación de elementos. Cuando tú tienes miedo a ser atacado, se activa, según Serge, un sistema muy complejo en el cuerpo, donde se secretan un montón de hormonas, etcétera. Y entonces el miedo es un estado de alerta que en ese caso te salva la vida. Pero el miedo ante una posibilidad irreal o una posibilidad que está generada en el pensamiento es una versión incompleta de ese miedo. Y en ese caso lo que hace entonces es alterar ¿cómo se llama? La capacidad de atracción y repulsión, el magnetismo. Y al alterar el magnetismo, te hace más propenso a enfermarte, sin que tengas todos los beneficios de Selye del síndrome general de adaptación. Si lees un poco, Felipe, sobre el síndrome general de adaptación, vas a ver lo enormemente complicado que es y cómo lo hemos nosotros fastidiado, porque ahora el estrés te produce un estado similar al síndrome general de adaptación sin ningún beneficio y sin ningún objeto peligroso real, todo está en el pensamiento, con lo cual hay un desgaste enorme del cuerpo, porque el cuerpo cuando viene un peligro real, hace un montón de cambios magnéticos muy importantes. Entonces, este tipo de miedo, el miedo por la sugestión, específicamente tiene un efecto nocivo
porque atrae entonces que las enfermedades. Pero ya lo veremos quizá con más detalle, porque es un tema bastante largo de explicar. Ay, muchísimas gracias por la información. Gracias, Felipe. Ya nos veremos pronto. Sí, el domingo que viene. El domingo que viene. A ver, María Eugenia. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo solamente es un comentario en relación al ejercicio que nos pusiste en la doctrina secreta de saludar a aquella persona que no saludamos o que no nos cae bien. Y yo recuerdo que hace tiempo, hace unos 30 años o tal vez un poco más, igual lo pusiste en práctica. En la rama. Sí, y no se me ha olvidado. Entonces, cuando yo empecé a retomar esto, lo recordé y lo empecé a poner en práctica. Y aunado a los estudios de la doctrina secreta, hasta donde entiendo, entonces dices, es como esa parte negativa tuya que no aceptas. Y al estarlo haciendo, saludándolo, lo estás aceptando y te estás aceptando a ti misma. Y al mismo tiempo sientes una especie de liberación, o te sientes más ligera, o te sientes más a gusto contigo misma. ¿Por qué? Porque estás aceptando probablemente el aspecto de la sombra en ti mismo. Y también eso te hace liberarte de las cuestiones, de los pensamientos negativos. Y entonces te liberas de enfermedades o de un coraje al hígado. Sí. Pero bueno, o sea, esa es parte de mi experiencia y ahora reforzada por el ejercicio que acabas de poner, o sea, lo refuerzo más y esto funciona y es así. Y también, o sea, atraes pensamientos positivos, como que aunado a la charla que acaban de dar, entonces dices, tienes que lanzar pensamientos de que haya educación, de que haya abundancia, de que haya más amor, que no haya tanto odio, de poner pues en práctica el altruismo sencillo con tus vecinos, porque si tú estás bien, todos los demás van a estar bien. Y eso funciona. Muchas gracias. Poniendo en práctica poco a poco lo que nos enseñan. Gracias a ambos. Gracias, María Eugenia. Sí, mira, el ejercicio es uno de los primeros de los ejercicios que voy a ir incluyendo en la guía de estudio. Mañana lo vamos a explicar, ¿sí? La intención es que se ponga en práctica lo que estamos estudiando, pero bueno, es un tema para mañana. Y por lo que tú preguntas, en términos generales, para concretarlo, lo que estudiamos, lo debemos poner en práctica cada día, es lo que nos transforma. ¿Okay? Si queda bonita teoría, si, como preguntó ahorita Emilce, ¿no? ¿Qué dinámica podemos utilizar para activar, ¿no? Activar esa parte, o lo que dijo Felipe, perdón, para activar Linga Sharira, doble etérico, cuerpo astral, para transformarlo, para mejorarlo? Pues es un tema de la puesta en práctica de nuestra vida. Yo creo, en mi opinión, que está muy relacionado con el cuerpo físico, porque recuerda que el cuerpo físico es una proyección del Linga Sharira. Sí, una copia. Entonces, las dinámicas deben empezar en la copia, o sea, nosotros, y afectarán. Como el Linga Sharira nos afecta, nosotros la afectamos, porque le estamos mandando constantemente pensamientos negativos y se va acumulando. O sea, la misma enseñanza nos dice que es mutuo el efecto. Queremos alterarlo, tenemos que cambiar ciertas prácticas físicas. Claro, pensamos que el pensamiento va para otro, pero se nos queda ahí, se nos queda en nuestra luz y efectivamente va para otro, pero se nos queda ahí. O sea, también nos ensuciamos nosotros. Y pasa lo mismo con el positivo. Y hay que sacarle provecho a la dinámica esta, Eugenia, porque la presenta Isaac cada 30 años. Entonces la próxima va a ser hasta... Bueno, vamos a terminar con la última. Falta Lucila nomás, ya. Vamos a Lucila para que haga su pregunta
y No, vamos nada a más quiero finalizar. compartir un libro que yo leí hace mucho tiempo. Es un pequeño libro de Geoffrey Hodgson que se llama Una visión oculta de la salud y de las enfermedades. Es un pequeñito libro, ¿no? Donde habla de equilibrar las emociones y los pensamientos, ¿sí? Y que la enfermedad se da en el Linga Charira, pero también está relacionado con los chakras. Entonces es un pequeño folletito muy interesante, ¿sí? Este es. A ver si aquí Muy bien, ahora me lo prestarás cuando nos veamos. No, pues dijo que lo va a compartir, nos lo va a enviar a todos. Bueno. No, lo comparto para que lo busquen, ¿sí? Qué mala Gracias, Lucila, por tu aportación. Es bien interesante ese tema que en algún momento nos tocarán Enrique y Isaac, porque debemos saber algo de algo que está tan cerca de nosotros como ese doble, y que es el que con la mente nos envuelve y nos meten en problemas. O nos sacan también de los problemas. Pero damos las gracias a esta charla que ha sido muy, muy provechosa para todos. Y nuestra gratitud a ustedes dos por ese esfuerzo que hicieron para aclararnos más este proceso que estamos viviendo. La semana próxima, y darle las gracias a todos los asistentes, porque tuvimos un público muy, muy grande para una época como la que es hoy. Así es que el domingo que viene esperamos que estén presentes porque tenemos al hermano Felipe de Castro con una charla sumamente interesante. Felipe de Castro de Cristina. Eso. Entonces, la charla que Felipe va a tener el domingo próximo, que es día 26 de diciembre, es el solsticio de invierno y la renovación en el ser humano. Sí, está muy bien. Pasa en nuestro sistema solar y el cual vivimos enajenados del proceso, siendo un proceso sumamente interesante del cual nosotros todos somos parte. No se pierdan la charla porque es muy interesante y vamos a aprender también mucho, como hemos aprendido hoy. Así es que gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y en especial a Isaac y Enrique por esta pieza que nos han dado en el día de hoy. Así es que mil gracias. Gracias a todos. Vemos.